Les habla Bel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 46, la Tercera Guerra Samnita. Paz reinaba en Roma en nuestro año, el año 302 a.C., o, si queremos decirlo de la manera como los romanos lo decían, estamos en el año del consulado de Denter y Paulo. Menos de 6 meses antes, tratados de paz fueron ratificados por el Senado y en este momento Roma era prácticamente el amo y señor del centro de Italia. Y tal como lo vimos durante nuestro último episodio, héroes como Fabio Ruliano y Papirio Cursor abundaban en Roma. Eso sucede a veces, que una nación de pronto sea bendecida durante una generación y como por obra de un poder más allá de lo entendible, nace una camada de gente que simplemente es mejor o hace las cosas mejor que sus padres y abuelos. Es como una ola del mar que cada tanto es más alta, más fuerte y más hermosa que las 7, 8 o 9 olas anteriores. Se repite en ciclos, opino yo. Bueno, antes de que nos vayamos por la tangente con opiniones, aquí está lo que vamos a ver en este episodio y para esto hice una muy breve lista a saber. 1. Los años 302, 301 y 300 a.C., porque fue durante esos años que dos leyes muy importantes emergieron, la ley Ogulnia y la ley Valeria. 2. También volvemos a ver a Marco Valerio Corvo, que ahora se llama Marco Valerio Máximo Corvo y quien verdaderamente es el mismo que había tenido esa pelea contra el Galo cuando era joven. Si se acuerdan, Valerio Corvo llegó a vivir 100 años de edad y en este año anda pisando los 70, pero aún fuerte como para ser nombrado dictador. 3. El comienzo de la tercera y última guerra samnita y el porqué de esa guerra. 4. La batalla de Camerino, donde galos y samnitas vencieron a los romanos en el año 298 a.C. Y 5. El comienzo de la batalla de Tiferno al año siguiente, donde los romanos vencieron. Y por supuesto que con eso vamos a dejar la puerta abierta para nuestro episodio siguiente, donde veremos una de las mayores victorias de Roma hasta este día. Estoy hablando de la batalla de Centino y no veo la hora de contar esas maniobras militares. Así que ahora, muy disciplinadamente, vayamos al segmento de nuestra palabra en latín. El episodio pasado tuvimos la frase satis superque y me acuerdo que les había dicho que esa frase era algo que los senadores de Roma se sabían dar con gusto y con un tanto de sarcasmo cuando uno de ellos se ponía a hablar por horas. Entonces, la frase satis superque significa algo así como suficiente y hasta de sobra, o como dirían en el campo, ese asado, hubo tanta carne que hasta los perros se empacharon. Pero ahora vayamos a nuestra palabra de la semana para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana es ex more. Ajá, otra vez una frase de 2 palabras. Deletreo eso, E-X espacio M-O-R-E. Entonces, ex more para nuestro episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Bueno, volviendo a nuestro plan y vayamos al año 302 a.C., o sea, el año del consulado de Denter y Paulo. Ambos cónsules obtuvieron ese cargo por su primera vez y todo el mundo tenía entendido que ese año sería un año de relativa paz, así que ni Marco Livio Denter ni Marco Emilio Paulo tuvieron muchas presiones militares durante su mando. Los equos sí reanudaron con hostilidades en contra de Roma y atacaron a una de las colonias que los romanos habían puesto en su territorio. Pero los equos estaban en un estado tan débil, militarmente hablando, que los colonos romanos mismos lograron sacarse de encima la amenaza. Roma sí envió a un dictador para solucionar el asunto y así un tal Cayo Junio Bubulco, junto con su lugarteniente, fueron a donde los equos y los batieron con tanta facilidad que volvieron a Roma en menos de 10 días. Marcha triunfal y a otra cosa. Pero, debido a esa amenaza, el Senado de Roma decidió que el año siguiente no sería un cónsul, sino un dictador el que estuviera a cargo de Roma. Y a ver si adivinan a quién eligieron.
ni más ni menos que al viejo Marco Valerio Máximo Corvo, el que había peleado contra un galo con la ayuda de un cuervo negro, allá en nuestro episodio 32. Por supuesto que ahora Marco Valerio Corvo tenía nada menos que 69 años de edad y, más que un comandante, era una leyenda caminando por las calles de la ciudad. Voy a hablar del tema de Valerio Corvo en unos minutos porque primero quiero hablar de dos leyes que fueron promulgadas en Roma durante estos años. Explico. Durante el año 300 a.C., dos hermanos llamados Quinto y Gneo Ogulnio Galo, ambos tribunos plebeyos, lograron que una propuesta que ellos habían instigado se convirtiese en ley. Esa ley llevará el nombre de los hermanos para siempre. Estoy hablando de la ley o Lex Ogulnia. Esa ley abría el sacerdocio de Roma a los plebeyos e incrementaba el número de pontífices que anteriormente era de 5 a 9. Por supuesto que hoy en día tenemos el concepto que solamente hay un pontífice o sumo pontífice y es el Papa en el Vaticano, pero en Roma antigua no era así. En un verdadero principio, de hecho, los pontífices eran los guardianes de puentes. De ahí el nombre, Ponte Pontífice. Más tarde, estos pontífices llegaron a ser un grupo de sacerdotes y ellos terminaron siendo los más destacados de los 4 grupos de sacerdotes que existían en aquel entonces en Roma. Además de los pontífices estaban los augures, que leían las interpretaciones de los dioses, los quindecimviros, que estaban a cargo de proteger y leer los libros civilinos, los epulones, que estaban a cargo de presidir y oficiar durante fiestas religiosas y asistir durante matrimonios y funerales de personas famosas. Entonces, pontífices, augures, quindecimviros y epulones. Cada una de esas escuelas, digamos, tenía sus ramas. Así que de estos pontífices provenían los tal llamados flamens, que eran los pontífices más prestigiosos aparte del pontífice máximo mismo. El deber de estos flamens era proteger a uno de los dioses romanos y había un total de 15 flamens en Roma antigua. Los 3 flamens más conocidos eran el dios Júpiter, el de dios Marte, dios de la guerra, y el del Quirinal. Algunos de los flamens no son muy conocidos hoy en día, ya que el mismo comienzo de esa tradición resta en las penumbras del borde de la historia de Roma misma. Pero todos ellos no podían hacer muchas cosas que otros ciudadanos hacían a diario y en general eran reverenciados por el pueblo romano como si se tratara de estatuas vivientes del dios al que prestaban servicio. Flamens no podían andar a caballo, no podían divorciarse, no podían oír las palabras burro o cabra pronunciadas por otras personas. No podían ver una mesa con sus propios ojos a menos que esa mesa fuese cubierta con un mantel, con una jarra de miel y con comida, y tampoco podían permitir que un esclavo les cortara el cabello. También, si un flamen entraba a algún lugar donde alguien estaba encadenado, esas cadenas tenían que inmediatamente ser abiertas o quebradas, liberando a dicha persona, y esa cadena tenía que ser alejada de la casa, no por la puerta de la casa, sino por encima del techo del patio interior de dicha casa, o por la ventana más alta si la casa no poseía un patio interior. Bueno, hay mucho más de eso, y cuando uno de los miembros de nuestra saga familiar, uno de los hijos de Cesón, llegue a tener ese cargo, vamos a hablar más de esto. Por ahora, basta saber que el primer plebeyo en ocupar el cargo de pontífice máximo fue un hombre llamado Tiberio Coruncanio en el año 254 a.C. Repito su nombre, Tiberio Coruncanio. Y esa ley, Ogulnia, también exigía que 5 de los augures debían ser plebeyos. No que podían ser plebeyos, sino que debían ser plebeyos. Ahí lo tenemos, la ley Ogulnia. Ahora vayamos un añito para adelante, al año 299 a.C., el año de los cónsules Marco Fulvio Paetino y Tito Manlio Torcuato. Durante ese año, otra ley tomó lugar, pero no era una ley, digamos, nueva, sino más bien una ratificación de una ley que fue creada allá en el 509 a.C. por aquel famoso Valerio Publícola. Estoy hablando de la ley Valeria en honor a Valerio Publícola. Esa ley repetía que todos los ciudadanos tenían el derecho de apelar a la Asamblea del Pueblo cualquier sentencia de un magistrado. Esta ley también prohibía la aprobación de funcionarios que no quisieran apoyar a esa ley durante su mando. Tito Livio escribió esto de la ley Valeria.
El derecho de apelación del pueblo no solo fue restaurado, sino fortalecido para el futuro por una nueva promulgación. Esta prohibía el nombramiento de un magistrado que no estuviera sujeto al derecho de apelación y dispuso que cualquiera que hiciera un nombramiento así fuera condenado a muerte legalmente, sin que el hombre que la ejecutara pudiera ser culpable de asesinato. Comentario personal: Roma verdaderamente se preparaba casi inconscientemente para su futura grandeza. Ahora veamos más de Marco Valerio Corvo. En el año 302 a.C., como ya mencionamos, Corvo fue nombrado dictador por segunda vez. Ese nombramiento fue provocado por la rebelión de los Marcios en la localidad de Arretium, y Corvo pudo no solo derrotarlos en batalla, sino tomar las ciudades fortificadas de Milionia, Plestina y Fresilia. Los Marcios pidieron paz después de la paliza que Corvo les dio, y Corvo obtuvo su cuarta marcha triunfal en Roma por esa victoria. Al año siguiente, es decir, el 301 a.C., lo volvieron a poner al mando, pero esta vez como dictador, para encargarse de operaciones en contra de los etruscos. Mientras Corvo estaba en Roma, tomando los auspicios antes de asumir el mando, su lugarteniente, que según Tito Livio era Marco Emilio Paulo, fue emboscado por el enemigo y forzado a retirarse a su campo. Mientras ese Paulo se retiraba a su campo fortificado, perdió una porción de su ejército. Corvo fue al rescate a todo galope y ni 2 por 3 derrotó a los etruscos en batalla. Así que los romanos le dieron otra marcha triunfal por esa victoria. Bueno, el año 300 a.C. vio a Corvo elegido cónsul por quinta vez. Durante ese año, Corvo se encargó de sacarse de encima la constante amenaza de los ecuos. Pero aquí quiero destacar que mientras Corvo hacía todo eso, él también estuvo implicado en el paso de las 2 leyes que describí antes. Primero, Corvo totalmente apoyaba la ley Ogulnia y él estuvo presente en la apertura del Colegio de Pontífices y también estuvo presente el día que el Colegio de los Augurios aceptó a plebeyos por primera vez. Y segundo, él mismo participó en la legislación de la ley Valeria, que también se llamaba la extensión del tal llamado provocatio o derecho de súplica al pueblo. Como explicamos, esa ley ahora hizo ilegal el uso de la fuerza severa, específicamente iba en contra de magistrados teniendo el derecho de azotar o hasta matar a gente que detenían por la calle simplemente porque se les daba la gana. Entonces, en el año siguiente, el 299 a.C., el Senado lo volvió a nombrar cónsul después de la muerte de Tito Manlio Torcuato, quien estaba al mando de la guerra contra los etruscos. Corvo tomó el lugar de Torcuato y apenas llegó, los etruscos se rehusaron a dar batalla. Así es, cuando los etruscos escucharon que Corvo estaba al mando del ejército romano, ellos se metieron dentro de sus fuertes y no querían salir ni para ver cómo estaba el tiempo. Corvo hasta los provocaba fuera de sus fuertes quemando campos y aldeas alrededor de ellos, pero no les sirvió de nada. Los etruscos le tenían terror a Corvo. Bueno, después del 6º consulado, Corvo se retiró de la vida pública y murió a la edad de 100 allá por el año 270 a.C. Y digo yo, qué vida que tuvo ese hombre. Y ahora vamos al tema de la Tercera Guerra Samnita y cómo es que estalló. A comienzos del 298 a.C., una delegación de lucanos fue a Roma para pedirle a los romanos que los tomaran bajo su protección, ya que los samnitas habían invadido su territorio. Roma aceptó la alianza. Fetiales fueron enviados a Samnia para ordenar a los samnitas que dejaran a los lucanos en paz. Lejos de dejar a los lucanos en paz, los samnitas amenazaron la seguridad de estos fetiales delegados y Roma inmediatamente declaró la guerra. Dionisio de Halicarnaso pensó que la causa de la guerra no era compasión que los romanos podrían haber sentido por los lucanos, sino un miedo de que si los samnitas fuesen dejados en paz, al fin y al cabo ellos lograrían someter a los lucanos. Y así la guerra empezó. 2 enemigos que ya se conocían por décadas y que más de 2 veces ya habían firmado tratados de paz entre ellos, Roma y Samnia. La primera de las batallas fue un desastre para los romanos. Hoy la conocemos como la batalla de Camerino
y Camerino era una localidad en el borde entre los territorios de Samnia y los umbrios. En esa batalla, un cónsul romano llamado Lucio Cornelio Escipión Barbado fue derrotado por una coalición entre galos y etruscos. De ese hombre vamos a hablar más en el futuro, pero por ahora basta decir que Lucio Cornelio Escipión Barbado nació en el año 337 a.C. y falleció en el 270, el mismo año que Valerio Corvo. En la batalla, Cornelio se suponía que tenía que impedir el cruce de los galos por un paso montañoso en los Apeninos, pero falló en esa tarea y esto resultó en la pérdida de 2 de sus legiones. Pero sospecho yo que como Cornelio provenía de una de las familias más prestigiosas de Roma antigua, es decir, los Cornelios, Lucio Cornelio volverá a combatir pronto en nuestro podcast y lo hará bajo el comando de personas como Fabio Ruliano, Decio Mus y hasta Papirio Cursor. Así que verdaderamente veremos más de él en el futuro cercano. Y así llegamos al 297 a.C., también conocido en Roma como el año de los cónsules Fabio Ruliano y Publio Decio Mus. De Quinto Fabio Ruliano ya hablamos durante nuestro episodio pasado, y de Publio Decio Mus sabemos que fue el hijo de aquel Publio Decio Mus que se había ganado la corona Graminia durante la primera guerra samnita en nuestro episodio 31. Ese hombre también fue recordado por haberse sacrificado por Roma al pie del Vesubio unos años más tarde. Bueno, en este año tenemos un enfrentamiento que se convertirá en la piedra de cimiento de la batalla de Sentino, de la cual hablaremos durante nuestro próximo episodio. Este enfrentamiento entre romanos y samnitas es conocido como la batalla de Triferno. Y como una introducción a esta batalla, la batalla de Triferno, les doy esto. Triferno se encuentra en la actual provincia italiana de Perugia, en Italia Central. El ejército samnita, de unos 25.000 hombres, estaba comandado por el general samnita Gelio Estacio. Dicho sea de paso, aquí el nombre Gelio se escribe con la letra G y no con J o con H. Por el otro lado, las tropas romanas estaban comandadas por Quinto Fabio Ruliano y Publio Decio Mus, y en total tenían unos 20.000 soldados si incluimos la caballería y los auxiliares de las 3 legiones que participaron en esa batalla. Entonces, unos 25.000 por el lado de los etruscos y unos 20.000 por el lado de los romanos. Pero esos números no serán ni una fracción de la batalla que sigue. Estoy hablando, por supuesto, de la batalla de Sentino. En la batalla de Sentino, los samnitas recibieron el apoyo de galos senones, de los umbrios y de los etruscos, y esto hizo que esa batalla fue la más grande en la historia de Roma hasta ese día, numéricamente hablando. Entonces, en el episodio que viene tenemos el desarrollo de esta batalla en Triferno y la totalidad de la super batalla que viene. Episodio 47, la batalla de Sentino. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.